Buenas, hoy toca caso Dromi. En la carátula figura Dromi José Roberto, ministro de Obras y Servicios Públicos, sobre avocación. La fecha es de 1990 y el tribunal es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 1990 es el primer año del gobierno de Carlos Menem, ¿sí? Que iba del 90 al 99. El Ejecutivo lanzó un profundo programa de privatizaciones y reformas económicas, entre ellas el trámite para privatizar parcialmente Aerolíneas Argentinas, por sus decretos 1591 del 89 y después el 1024 del 90, y otros, ¿no? Los debates públicos sobre si la privatización se hacía con transparencia, si las sociedades resultantes cumplían la legislación y qué papel debía jugar el Congreso y los órganos de control. Imaginaba a los funcionarios presionados por prioridades de gobierno y a legisladores colectivos inquietos por la forma y el fondo de la venta. Esa tensión es el telón de fondo del caso. ¿Por qué importa esto para el fallo? Porque el caso no es una controversia técnica desligada del mundo. Define quién puede exigir la intervención judicial y hasta dónde puede el Poder Judicial interferir en actos de gobierno en temas de alta sensibilidad política. Entonces, el actor es Moisés Fontela, diputado nacional, promovió un amparo para que se ajuste el tipo societario que debía adoptar la nueva empresa Aerolíneas Argentinas en el marco de la licitación y privatización. Un interviniente institucional, que es José Dromi, ministro de Obras y Servicios Públicos, solicitó avocación ante la Corte y cuestionó la legitimación del actor y la competencia del juez que admitió el amparo. Bueno, el juez de primera instancia, que había admitido la acción de amparo y ordenado medidas, Dromi impugna esa resolución, ¿sí? Y la procuración, con sus dictámenes y opiniones técnicas, pues se consultaron criterios técnicos, como por ejemplo la Inspección General de Justicia sobre la tipicidad societaria. El diputado pidió frenar el trámite. El ministro pidió que la Corte intervenga porque consideró que el juez no tenía competencia y que el asunto afectaba actos de gobierno. Colócate por 10 segundos en la silla del ministro. La decisión judicial, si prosperaba, podía alterar un proceso de privatización muy avanzado. Vamos a graficar los hechos con imágenes, ¿no? Vamos a usar 3 imágenes. La imagen número 1, bueno, visualizala, se está tramitando la licitación, privatización de aerolíneas, el Poder Ejecutivo dicta decretos que modifican las bases de esa privatización, decreto 1024 del 90, entre otros. En la imagen número 2, visualiza al diputado Fontela, que presenta el amparo pidiendo que se ajuste la forma societaria exigida y que se suspenda el trámite. Y en la imagen número 3, el juez de primera instancia, que admite el amparo y dicta la resolución. El ministro Dromi reclama la avocación y que la Corte intervenga, alegando falta de legitimación y de jurisdicción. ¿Cuál es el tema y la cuestión jurídica acá? El tema principal es, bueno, ¿puede un legislador o diputado promover una acción de amparo en la justicia federal para cuestionar la forma societaria, o sea, el tipo de sociedad que va a adoptar la empresa resultante de la privatización de aerolíneas y suspender ese procedimiento? Y ligado a eso, ¿procedía la avocación solicitada por el ministro y la intervención directa de la Corte? Los derechos en pugna acá son: 1, el acceso a la justicia, ¿sí? La tutela judicial efectiva. ¿Tiene legitimación un ciudadano o diputado para el amparo? También, bueno, la razonabilidad y legalidad de los actos administrativos, porque se respeta el tipo societario previsto por la ley de sociedades. Y la separación de poderes y la no intrusión en actos políticos de gobierno. ¿Hasta qué punto el Poder Judicial puede detener decisiones administrativas sobre privatizaciones?
Las normas involucradas acá son Decreto 1591 del 89, que son las bases para la privatización inicial, el Decreto 1024 del 90, que es modificatorio aplicado al caso sobre aerolíneas argentinas, la Ley 23.696, mencionada en el fallo respecto a los tipos societarios, la Ley 4.055, que es la Ley Orgánica de la Corte, y otras normas procedimentales antiguas que regulan competencias y recursos. Y el Código Procesal Civil Comercial, en su artículo 280, y reglas de avocación per saltum citadas por la Corte. Veamos ahora el razonamiento de la Corte. Primero, aborda la cuestión de la legitimación. ¿Sí? La Corte revisa si la condición de ciudadano o de diputado le da a Fonté la legitimación para instar la vía federal en ese punto concreto. La Corte concluye en las líneas sostenidas en el fallo que la sola calidad de ciudadano o de diputado no otorga en el ámbito federal legitimación para intervenir en todos los supuestos. Hay límites y cauces administrativos, judiciales previos más adecuados. ¿Sí? Segundo, la cuestión de competencia y procedimiento. La Corte recuerda que la legislación, o sea, las leyes organizativas, prevé cauces de apelación y revisión y que no corresponde que un tribunal federal de primera instancia se inmiscuya a ese grado en procedimientos que tienen remedios administrativos y administrativos revisables por cámaras. Por tanto, la admisión del amparo sin agotar otros remedios fue improcedente. Con respecto a la vocación y la gravedad institucional, el ministro Dromi solicitó la vocación y planteó que la cuestión afectaba la marcha del Estado y era de gravedad institucional. La Corte analiza si corresponde asumir conocimiento per saltum o mediante el trámite reglado. La Corte concluye que por razones de orden procesal y competencia, la resolución del juez de primera instancia debía dejarse sin efecto. Entonces la decisión concreta es que la Corte dejó sin efecto lo resuelto por el juez federal interviniente, es decir, que anuló, suspendió la decisión que había emitido el amparo y suspendido el trámite, con costas a la parte vencida, ¿sí? En cuanto al holding, bueno, cuando existen remedios administrativos y vías de impugnación previstas por la ley para corregir presuntas irregularidades en un proceso de contratación, privatización, la admisión prematura de una acción de amparo por parte de un juez de primera instancia, en función de la sola condición de ciudadano o diputado, puede resultar improcedente. Y la Corte, ante esa situación y por razones de competencia y orden procesal, puede dejar sin efecto la resolución judicial que interrumpa el trámite. En cuanto al obiter dictum, la Corte destaca la importancia de respetar las vías ordinarias de impugnación y que la acción de amparo no debe usarse para alterar las instituciones vigentes, ni para sustituir otros remedios legales. La Corte enfatiza la necesidad de que la admisibilidad de recursos extraordinarios y el per saltum se ajuste a reglas claras para no colapsar la Suprema Corte con casos que deben pasar por cámaras intermedias. En cuanto a los precedentes, bueno, la Corte cita y se apoya en fallos previos que delimitan la competencia del fuero federal, la doctrina sobre legitimación activa y la regla de que no todo supuesto puede derivar en intervención judicial inmediata. El propio fallo, bueno, se convirtió en referencia para situaciones de avocación y per saltum y privatizaciones. Hubo una disidencia que fue el ministro Carlos Feit. Su voto aparece en el texto y es relevante porque muestra que la Corte no fue unánime. Fey consideró distintos matices sobre la legitimación y la intervención judicial. La existencia de disidencias es didáctica. Indica que hay zonas grises donde la interpretación puede divergir. Y en cuanto a los motivos políticos, las privatizaciones y la agenda de Menem es un motivo, ¿sí? El caso se inserta en la oleada privatizadora del gobierno de Menem, decisiones judiciales que frenaran procesos tenían impacto político y económico grande. Es razonable pensar que la Corte ponderó la estabilidad institucional
y el correcto cauce procesal antes de entrar a decidir sobre la técnica de privatización en una primera instancia. También, bueno, la protección de instrumentos estatales. El ministro Dromi representaba el interés del Ejecutivo de llevar adelante un programa económico estratégico, que, bueno, eran las privatizaciones, y la Corte buscó evitar la paralización judicial prematura de políticas públicas de alto impacto sin agotar remedios administrativos y apelaciones. Bueno, hasta acá lo que necesitamos de Dromi y nos vemos en la próxima.